Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 14 de diciembre de 2022. Un día en el que una vez más se demuestra que el presidente del gobierno, Sánchez, afirma cosas que luego la realidad desmiente. Hace 3 o 4 días decía Sánchez que todo su objetivo, todo lo que está poniendo en marcha, tiene como finalidad última sacar el debate político de los tribunales. Y esto es algo que hoy no es sostenible argumentalmente, porque hoy el debate político más que nunca está en los tribunales, como consecuencia precisamente de algunas de las iniciativas valientes, dice el gobierno, temerarias, digo yo, que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez. Lo último de lo último es que el Tribunal Constitucional se va a reunir esta tarde de urgencia para ver si paraliza o no la votación que mañana tiene que producirse en el Congreso atendiendo a un recurso que ha presentado el Partido Popular. La propia portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, esta mañana en los pasillos del Congreso nos decía: oiga, lo que va a pasar mañana es tan inaudito que no hemos tenido más remedio que acudir a toda velocidad al Tribunal Constitucional. Hoy hemos presentado el primero de los recursos ante el Tribunal Constitucional, un recurso de amparo en relación a 2 de las enmiendas cuya inconstitucionalidad es manifiesta, las que se refieren a la tramitación vía enmienda con esa rapidez que impide el debate, los informes, etcétera, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es verdad que se están enmendando esas 2 leyes, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por el camino absolutamente, insólito, déjenme que utilice esta palabra más o menos neutra, de utilizar reformas al Código Penal. ¿Cómo se pueden enmendar leyes orgánicas de esa naturaleza, incluso algún precepto constitucional, mediante enmiendas al Código Penal? Esto es algo que no entiende nadie. No lo entiende el Partido Popular y por eso le he pedido al Tribunal Constitucional que paralice la votación de mañana en lo que respecta a esas 2 enmiendas concretas. ¿Qué va a pasar esta tarde en la reunión del Tribunal Constitucional? Es algo que yo no sé. Sería inaudito que se paralizara la votación, esto ya se lo digo, o sea, no hay ningún precedente. Pero también es verdad que vamos a un choque institucional tan absolutamente inevitable que a lo mejor se produce de manera inopinada esta tarde. Hombre, yo creo que es muy difícil que prospere la iniciativa del Partido Popular, porque al final de lo que se trata es de que los magistrados del TC digan: oiga, usted, Partido Popular, que es parte implicado en el debate político, me está pidiendo que, sin oír a ninguna de las partes implicadas, yo paralice una votación ni más ni menos que del Pleno donde reside la soberanía nacional. Y aunque yo pudiera sospechar que a lo mejor tiene usted razón, no es el momento de saber si tiene usted razón, es el momento de decidir si yo, inaudita parte, suspendo o no una votación del Congreso. Insisto, si eso ocurriera, y yo no lo sé, yo creo que no va a ocurrir, pero me equivoco muchas veces, estaríamos ante un choque institucional sin ningún tipo de precedentes. Pero en todo caso, lo que queda claro es que este debate ya está en el Tribunal Constitucional, como veremos enseguida que otros debates están en los tribunales, de donde se supone que quería sacar el debate el señor Sánchez, una cosa inaudita. A propósito de la deliberación de esta tarde en el Tribunal Constitucional, esta mañana en la sesión de control, el Partido Popular, a través de Bermúdez de Castro, ha tenido sus más y sus menos con la ministra de Justicia, con Pilar Llop. Y la verdad es que uno llega a la conclusión de que Pilar Llop, que es juez, aparte de ministra de Justicia, entiende que lo que está haciendo el partido gobernante es perfectamente normal y que lo anormal es lo que está haciendo el Partido Popular. No se puede defender la Constitución y después asaltar el Tribunal Constitucional con nombramientos y reformas para intentar controlar esa institución. No se puede defender la independencia del Poder Judicial y después insultar desde el Gobierno a los jueces cuando dictan sentencias que no les gustan. Y no se puede cambiar justicia por votos, que es lo que están ustedes haciendo ahora con tal de mantenerse en el poder. Presumir, como han hecho ustedes, como ha hecho su líder del Partido Popular, de bloquear el Consejo del Poder Judicial, de bloquear esa renovación, es una auténtica indignidad democrática, señoría. Y se pone aquí usted estupendo. Es deplorable que en su bloque se permita el lujo de hablar, en su bloque, de deriva autoritaria, de autogolpe, cuando únicamente aquí quien está golpeando a las instituciones de nuestro país, a las instituciones democráticas, es el Partido Popular.
Bueno, pues esta es la posición de la ministra de Justicia. Vamos a ver si puede mantener mañana esa misma posición en función de lo que pase. Ya digo que yo no me atrevo a hacer un pronóstico en la sesión extraordinaria del Tribunal Constitucional. Bueno, les decía, de todas maneras, este no es el único asunto que está ahora mismo en debate entre los tribunales. Otras iniciativas del Gobierno también lo están. Durante muchas semanas, iba a decir, a lo mejor no tantas, 2 semanas seguidas, durante muchos días, en todo caso consecutivos, hemos estado hablando de las terribles consecuencias que tenía la aplicación de la ley del sí es sí que impulsó Irene Montero. Y el Gobierno, una y otra vez, nos decía, hay que esperar a que el Tribunal Supremo dicte doctrina. Bien, pues el Tribunal Supremo ya ha dictado doctrina. Y si lo que pretendía el Gobierno es que el Tribunal Supremo frenase las penas a delincuentes, la rebaja a las penas de los delincuentes sexuales, pues se ha encontrado exactamente con todo lo contrario, porque lo que hoy hemos sabido, noticia de hoy, es que el Tribunal Supremo afirma en la sentencia sobre el caso Arandina, cuya redacción hemos conocido hace unas horas, que la revisión conforme a la nueva ley del sí es sí es obligatoria. La revisión es obligatoria, porque debe aplicarse la retroactividad de la ley penal más favorable al reo. Esta es la doctrina del Tribunal Supremo, que no favorece los intereses del Gobierno. Es más, el Supremo dice que ese criterio alcanza tanto a los casos aún en trámite como a aquellos sobre los que pesaba una sentencia firme. Y además esta sentencia, como ya sabíamos, porque esto sí que había trascendido hace algunos días, es una postura unánime suscrita por los magistrados Vicente Maro, Julián Sánchez Melgar y, ojo, que hay 2 mujeres, Ana María Ferrer y también Susana Polo. Pronunciamiento por unanimidad. Esto es lo que hoy hemos sabido. Y sin embargo, en la sesión de control se ha hablado de este asunto como si esto no hubiera ocurrido. Una cosa verdaderamente sorprendente. Ha habido un mix, un enfrentamiento entre la diputada Navarro del Partido Popular, Irene Montero, para ver cómo estaba el asunto. Irene Montero sigue en sus 13 y el Partido Popular no consigue bajo ningún concepto que se apee del burro. Usted va a pasar a la historia como la ministra que rebaja las penas, las condenas y que excarcela a los agresores sexuales. El error de esa ley, como sabe ya toda España, es que no atendieron, ni entendieron, ni siquiera leyeron el informe del Consejo General del Poder Judicial. Sí, porque ustedes creen que lo escriben los fachas con toga. Mire, le anuncio que el Partido Popular va a arreglar su error, su tremendo error. Y le pregunto, ¿no le da vergüenza que hoy en España violar sea más barato que ayer? La ley del solo sí es sí permite por primera vez al Estado proteger a todas las víctimas de violencias sexuales, a las que denuncian y a las que no. Y, por tanto, ningún esfuerzo va a ser suficiente y este Gobierno seguirá trabajando de forma incansable hasta acabar con todas las formas de violencia contra las mujeres. Pero tanto le cuesta, señora ministra, reconocer que esta ley, y además después de conocer ya la sentencia completa de la Arandina, tiene que ser corregida de una manera eficaz, no como ustedes pretendan hacerlo, para que para que no se sigan produciendo rebajas a las personas condenadas por agresión sexual. ¿Tanto le cuesta aceptar un error? Es que yo verdaderamente no lo entiendo. Pero en todo caso se ha pronunciado el Tribunal Supremo. Una vez más vemos a un tribunal dirimiendo cuestiones que forman parte del debate político. Un tercer ejemplo, para que vean ustedes hasta qué punto hoy se ve con claridad que efectivamente el presidente del Gobierno no estuvo muy acertado cuando dijo que quería quitar de los tribunales los debates políticos. Está publicando el diario El Mundo, en concreto Ángela Martelay, por citar a su autora, una información muy interesante citando fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Y qué dicen los miembros de la Fiscalía Anticorrupción? Pues que la rebaja de la malversación va a provocar que decenas de condenados y de encausados por el desvío de fondos públicos en nuestro país vean rebajadas sus condenas. En concreto, las fuentes consultadas por el diario El Mundo dicen cosas textuales como las siguientes. Las consecuencias que se pueden derivar de la rebaja del delito de malversación de caudales públicos son terribles. Frase entrecomillada. El legislador no está midiendo bien lo que va a hacer. Y añaden que los encausados y condenados por uno de los delitos de corrupción considerados más graves van a ver cómo sus condenas, insisto, son rebajadas. Este es el panorama. Este es el panorama.
Y esto es lo que va a conseguir el Partido Socialista. Esto es lo que le están advirtiendo desde la Fiscalía Anticorrupción. Esto es también lo que le está advirtiendo, por cierto, Podemos. Podemos no ha querido suscribir la enmienda transaccional porque teme que efectivamente esto vaya a ocurrir. No obstante, mañana votará con el Gobierno porque, claro, una vez que ha salvado su responsabilidad, lo demás le importa tres pitos. Y en el Partido Socialista pues ahí sigue habiendo algunas voces críticas, pero, insisto una vez más, melancólicas. Protestan, pero no hacen nada. Hoy Lambán, hablando de la malversación, no es que haya dicho que el Gobierno lo está haciendo mal. No, ha dado un paso más. Solo desde el punto de vista retórico, lo reconozco, pero un paso más. No es que lo esté haciendo mal, es que está haciendo exactamente lo contrario de lo que debería hacer. Malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre del año 2017, lejos de tener ningún tipo de consideración atenuante, debería tener justamente una consideración agravada. Bien, pues no va a tener una consideración agravada, todo lo contrario, se van a rebajar las penas y las consecuencias ya nos ha dicho la Fiscalía Anticorrupción cuáles son. Se quiere enterar el Gobierno, bien, y si no se quiere enterar el Gobierno, pues también le importa un rábano, le entra por un oído y le sale por el otro, porque lo único que parece importarle a Pedro Sánchez es que su voluntad se cumpla sin ningún tipo de cortapisa. Bueno, y luego está el debate de fondo. El debate de fondo a propósito de la eliminación del delito de sedición, de la debilitación del Estado para hacer frente a futuros desafíos independentistas. Esto es de lo que se está hablando más este fin de semana, desde este fin de semana, y de lo que se sigue hablando hoy con carácter preferente. Sobre todo porque se han cruzado unas declaraciones hoy en el diario El Confidencial de Salvador Illa, que es el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña. Y ella dice textualmente, también frase entrecomillada: no habrá autodeterminación, pero sí una consulta a los catalanes sobre los acuerdos logrados en la mesa de diálogo. Es decir, va a haber un referéndum en Cataluña. No se le llamará referéndum de autodeterminación, pero será un referéndum para que puedan refrendar los acuerdos a los que eventualmente se llegue en las conversaciones de gobierno a gobierno. Esto es lo que dice el señor Illa. Yo creo que se entiende bastante bien, aunque esta mañana Lambán decía que él no había entendido nada. Lo que quiere decir el primer secretario del PSC exactamente no sé lo que es. Vale. Sin embargo, Esquerra Republicana de Cataluña sí lo entiende, porque Rufián ha hablado, y no en términos especialmente, digamos, pesimistas. Me parece una buena noticia que el PSOE por fin diga la propuesta que tiene, porque así podremos confrontar propuestas. La nuestra es un referéndum de autodeterminación, la suya parece ser que es esta, es una buena noticia porque hasta hace poco no tenían propuesta. Bueno, y también el Partido Popular, a través de Alberto Núñez Feijóo, parece que tiene muy claro en qué dirección vamos. Sobre todo si cogemos la carrerilla de lo que ha ido ocurriendo, porque el Gobierno ha ido negando que fueran a pasar cosas que después han sucedido. Negaba los indultos, negaba la sedición, negaba la malversación, ahora niega el referéndum. Naturalmente el Partido Popular tiene bastante claro que a ese referéndum, llámelo Illa como lo llame, vamos a llegar inexorablemente. Aunque parecía imposible, va a ocurrir, decía esta mañana Feijóo. Parecía que no era posible hacer un código penal dictado por los condenados. Parecía que no era posible que la malversación en España dejase de ser corrupción. Parecía que no era posible que el gobierno de España dependa de aquellos, y les cito, que quieren irse de España. Parecía que era imposible que el socio parlamentario principal del gobierno nos haya dicho que va a convocar un referéndum de independencia de una parte de España. ¿A qué se refiere el señor Feijóo en esta última parte de su intervención? ¿Qué socio del gobierno ha dicho que quiere el referéndum? Ione Belarra. No lo ha dicho exactamente así, ahora la van ustedes a escuchar. Le han preguntado a Ione Belarra que si su partido, Unidas Podemos, está, digamos, a favor de la petición de Esquerra Republicana de Cataluña de poder convocar un referéndum. Y la respuesta de Belarra, en concreto, para no interpretarla, ha sido esta. Cuando seamos capaces de sacar adelante esta reforma, se estudiarán y se hablará de todas las propuestas políticas, como no puede ser de otra manera. O sea que se hablará de la posibilidad de que haya un referéndum inconstitucional. Vamos a hablar. Oiga, ¿por qué no perder un poco de tiempo en ver si podemos cargarnos la Constitución o no? Algo que no admitiría ningún diálogo en ningún país razonable. Oiga, no hablemos de cosas que son ilegales. ¿Quiere usted, señora Belarra, que atraquemos juntos el Banco de España? Ah, pues vamos a estudiarlo. No, hombre, no. ¿Cómo va usted a estudiar una propuesta que desde el minuto 1 es claramente ilegal? No se puede hablar de eso. Bueno, pues parece ser que Unidas Podemos tiene otro punto de vista. Probablemente porque considera
que la convocatoria de un referéndum, que es lo que dice Esquerra Republicana de Cataluña, no es ningún delito y por lo tanto no es ilegal. Pero es verdad lo que está diciendo la portavoz, la presidenta, la mandamás, en teoría, de Unidas Podemos, con el perdón y con el permiso de Pablo Iglesias, es que habrá que estudiar cualquier propuesta, incluida la propuesta del referéndum. De ahí las declaraciones que escuchábamos hace un instante de Feijóo. Cuando le dicen a los miembros del gobierno, esto ya lo vimos ayer, hoy lo hemos vuelto a ver, yo creo que mañana lo volveremos a ver también en estéreo o en fin, yo qué sé, en partidas simultáneas, da igual. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice hoy María Jesús Montero? Que no, que lo tengamos claro, que ya nos dice ella, hay que fiarse de su palabra, que bajo ningún concepto habrá un referéndum en España. Ya le digo yo que con un gobierno de Pedro Sánchez no va a haber ningún referéndum en Cataluña ni en ningún otro sitio de España. Que me vienen ahora a la cabeza las palabras ayer de la portavoz del gobierno catalán, diciendo sí, lo que usted quiera, señora Montero. Nos lo dijeron con los indultos, nos lo dijeron con la sedición, nos lo dijeron con la malversación. Y han ido ustedes tragándose sus propias palabras consecutivamente. ¿Por qué se viene arriba ahora, señora Montero, para decir que no, cuando hasta ahora todos los noes se han convertido en síes? El famoso no es no del señor Sánchez es ya, en fin, una especie de, yo qué sé, de recuerdo prehistórico que lo único que hace es demostrar hasta qué punto ha cambiado el señor Sánchez. Bueno, María Jesús Montero enfatiza mucho esto de que nunca habrá un referéndum y naturalmente el Partido Popular no se lo cree bajo ningún concepto. Hoy ha estado en esta casa Isabel Díaz Ayuso, en el programa de Federico Jiménez Los Santos, y han hablado de todo esto. Y ella, una vez más, no ha podido ser más clara. Paloma Cuevas. Buenas tardes. Aquí en Es Radio, Isabel Díaz Ayuso ha rechazado ir a una moción de censura como proponen Vox y Ciudadanos. Considera que sería fallida y que reforzaría a Pedro Sánchez. ¿Qué te crees tú? Que cuando presentemos la moción de censura y se pierda y se una a toda la gentuza que está en el Congreso de los Diputados, ¿cómo crees que va a salir en esos medios de comunicación y cómo lo va a percibir la mayoría de la sociedad española? Como un triunfo del tirano. En su opinión, es con las elecciones de mayo de 2023 con las que tiene que haber una moción de censura en todos los pueblos de España. El 2023 va a ser la batalla por la libertad más importante que se ha librado en la democracia española. Lo que no creíamos que podía pasar está pasando. Te están diciendo a la cara. Sánchez, cuando llegó aupado en esa moción de censura, ya tenía esto atado. Una moción de censura de estas características no se pergeña en una semana. Cerró con ETA, cerró con los independentistas. Estar ahí, buscó el primer pretexto y echaron a Rajoy para ir poco a poco haciendo esto. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido de las consecuencias de no desalojar a los socialistas de las instituciones. Está pensando realmente en instaurar una república a través de un referéndum. En el 24, ver cosas que nos van a helar la sangre. Y ahí van a ir varios referéndums, entre ellos este. En opinión de Isabel Díaz Ayuso, hay 3 elementos en el foco de la izquierda: la corona, la Constitución y la Comunidad de Madrid. Hace bien Isabel Díaz Ayuso en recelar tanto, en tener tan claro lo que va a ocurrir, en predecir ese 2023 y 2024 tan negros. Yo creo que sí, y no porque le dé más credibilidad a la palabra de Díaz Ayuso que la de cualquier otro actor de la vida política. Creo que sí, porque a quien sí le doy mucha credibilidad es a la palabra de los propios independentistas. Ayer lo dijeron con toda claridad: queremos el referéndum. Y hoy, el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, que ayer no habló, hoy sí ha hablado, ha dicho que efectivamente quieren, no solo quieren, que van a hacer el referéndum independentista. Ustedes se resignarán frente a la primera negativa del gobierno español a celebrar este referéndum que comparten con nosotros, que es absolutamente necesario. Estoy convencido que no se resignarán, porque conozco sus convicciones. Nosotros tampoco nos resignaremos y, por tanto, es imprescindible abrir un debate en este país y poner sobre la mesa una propuesta de referéndum reconocida por la comunidad internacional. Y yo creo que lo van a intentar. Y yo creo que, desgraciadamente, lo van a conseguir. Primero, porque tienen la complicidad de Unidas Podemos, como ha quedado bastante claro cuando hemos escuchado a Belarra. Y, en segundo lugar, porque la tradición del Partido Socialista es la de decir sí, donde inicialmente han dicho no, cuando estamos hablando de su relación con los independentistas. Esto es lo que yo digo.
Y esto es lo que se ha dicho también, por cierto, hoy en la sesión de control. Es verdad que era una sesión de control bastante descafeinada porque no estaba Pedro Sánchez y por lo tanto no está Feijóo, que ya lo saben ustedes que no es diputado, es senador, y por lo tanto han sido, digamos, personas que son respetabilísimas todas, pero de un segundo nivel político. Bueno, menos Arrimadas, que sigue siendo lideresa de su partido, pero su partido está partido por la mitad y además prácticamente desaparecido de todas las encuestas. A pesar de todo, ha tenido un rifirrafe bastante estimable desde mi punto de vista con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a propósito de todo esto. Señor Bolaños, hablando de calidad democrática, me gustaría preguntarle ¿en qué beneficia a los españoles de a pie la rebaja de los delitos de sedición y malversación? Pues mira, hablando de calidad democrática, la democracia española es una democracia con una muy alta calidad, según establecen los organismos internacionales que miden este tipo de parámetros. Ustedes cambian con artimañas infames el Código Penal para beneficiar a 4 condenados delincuentes por el golpe del 2017. A partir de ahora, los españoles no pagaremos impuestos para sanidad y educación, sino para su sedición y malversación. A partir de ahora, el odio a España será eximente para delinquir. A partir de ahora, robar será más fácil si alguien es socio de Pedro Sánchez. Y encima tienen la desfachatez de decir que el separatismo ahora está más calmado que nunca. Hombre, claro, si les dan todo lo que piden. Los ladrones no tienen que reventar las ventanas si ustedes les dan las llaves de la puerta. Y ya hoy además sabemos que quieren darles un referéndum de independencia. ¿Y sabe por qué? Porque usted salió ayer a negarlo. Mire, ustedes han sustituido al separatismo como la mayor amenaza a nuestra democracia, porque hoy la mayor amenaza es la ambición insaciable de Pedro Sánchez. Igual usted, señora Arrimadas, en algún momento se ha preguntado que por qué está su partido en la situación en la que está. Y escuchando su intervención, pues podrá darse cuenta de que, claro, es que usted es absolutamente intercambiable con la ultraderecha, con la derecha extrema, con la derecha que llevó a Cataluña a ese conflicto y a esa tensión insoportable durante el año 2017. Ustedes volverían a tensionar la sociedad catalana, volverían a sembrar discordia y enfrentamiento. Y nosotros vamos a trabajar todo el tiempo que seamos gobierno para que Cataluña sea un lugar habitable, para que la normalización y la situación política en Cataluña se normalice. Y lo vamos a hacer, sí, con diálogo, con decisiones valientes y diciéndoles a los españoles de cara que queremos que Cataluña sea motor de España y de la Unión Europea. Ya, y Cataluña le responderá lo que le ha respondido el señor Aragonés, creo yo, señor Bolaños, por lo menos admítalo como posibilidad. Bueno, en todo caso, el partido de Arrimadas, la propia Arrimadas, ha elegido a Félix Bolaños como antagonista de ese pequeño debate parlamentario y en la sesión de control, y el Partido Popular, con Carlos Rojas a la cabeza, en ausencia de Gamarra, que estaba, pero que no era la que formulaba la pregunta, y también en ausencia obligada del señor Feijóo, que no es diputado, Carlos Rojas se ha enfrentado ¿con quién? Con otro miembro del gobierno. Con un miembro del gobierno que yo tengo para mí, a lo mejor me equivoco, que lo debe estar pasando mal, aunque lo disimula muy bien, Margarita Robles. Al final del debate, entre los dos, entre Rojas y Robles, verán ustedes que Robles no da el brazo a torcer. ¿Está usted dispuesto a seguir en el cargo si el Grupo Parlamentario Socialista sigue adelante con estos cambios legislativos y se acaba beneficiando a los corruptos? Usted y su grupo están incumpliendo la ley y un mandato constitucional. La pregunta que usted me hace a mí, yo se la hago a usted. ¿Usted está satisfecho de estar ahí sentado y cumpliendo la Constitución y la ley? ¿Usted lo está? Es evidente que se avergüenza de su respuesta y por eso no la da, señoría. Y mire, se trata de su trayectoria, se trata de una vida que usted ha entregado al derecho. Se trata, señoría, de todo eso. Se trata de España. Por eso, responda, señoría. Su respuesta es decepcionante. Silencio. Y está perdiendo una gran oportunidad para decir lo que todos sostenemos. Que un cargo, su cargo, se convierte en una carga cuando se pierden los principios. Que los españoles no merecemos un gobierno que mercadee con el Estado. Que no se puede legislar a merced de los corruptos, porque eso solamente va a traer más corrupción, señoría. Estamos ante un pacto del gobierno con delincuentes con el único fin de mantenerse en el poder. Usted no se preocupe tanto por mí, preocúpese por usted, que está incumpliendo la Constitución y la ley. Y le digo una cosa, mire, como ministra de Defensa del Gobierno de España, me siento profundamente orgullosa de España, de su Constitución, de cumplirla entera, no como hacen ustedes. Me siento muy orgullosa Silencio, por de favor. los jueces de este país, de los españoles, de todos los españoles. Sí, me siento orgullosa de ser ministra de Defensa, como me siento orgullosa de ser parte de un gobierno, de este gobierno. De cualquier gobierno.
escuchado decir a Margarita Robles. Bueno, miércoles 14 de diciembre de 2022, vamos amigos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La deuda pública bate nuevo récord histórico, de tal manera que se fija en el tercer trimestre de este año en 1,5 billones de euros, aunque eso sí, su peso sobre el Producto Interior Bruto ha disminuido una décima al bajar al 116% desde el 116,1% que se encontraba en el segundo trimestre. Según los datos publicados este miércoles por el Banco de España en tasa interanual, la deuda del conjunto de las administraciones públicas se ha incrementado un 5% con respecto al mismo trimestre del año pasado, como consecuencia de los gastos derivados de la crisis de la pandemia y más recientemente de la guerra en Ucrania. Y en lo económico, ya hemos conocido también el dato del IPC. La inflación se modera ligeramente en el mes de noviembre, dando una pequeña tregua a los hogares y se sitúa en el 6,8%, la cifra más baja desde enero. Sin embargo, el precio de los alimentos sigue al alza y se encarece en un 15,3% con respecto al año anterior. Desde el Gobierno se ha valorado positivamente la bajada de la inflación y ya preparan el tercer paquete anticrisis para contener el precio de la cesta de la compra, con la vista puesta en las elecciones del próximo año. Noelia Bautista. Con la vista puesta en este objetivo, lleva ya días el Gobierno cebando el que será el nuevo decreto anticrisis que el Ejecutivo tiene previsto aprobar antes de final de año. Pedro Sánchez, este domingo. Para el próximo año vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos. Palabras del presidente a las que ha hecho mención hoy la vicepresidenta Nadia Calviño, que sostiene, sin dar más detalles, que el Ejecutivo está analizando distintas medidas para contener ese precio de la cesta de la compra. Estamos en este momento valorando las distintas medidas. El presidente del Gobierno ya ha anunciado que adoptaremos medidas para tratar de contener el alza de los precios de la alimentación, porque evidentemente se trata de productos de primera necesidad y el alza de estos precios afecta muy directamente justamente a los colectivos más vulnerables. Medidas que conoceremos previsiblemente en el último Consejo de Ministros, como ha apuntado en su caso la ministra Ione Belarra, que también ha entrado en este juego de la propaganda. De hecho, por el camino nos ha dejado la receta de Unidas Podemos para atajar el incremento de los precios de los alimentos. Hemos propuesto un nuevo cheque de alrededor de 300 euros, que sea para entre 7 y 8 millones de hogares y que vaya acompañado de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que están teniendo las grandes empresas de la alimentación en España. Pretenden los morados gravar en un 33% los beneficios extraordinarios de las distribuidoras, del mismo modo en que se han impuesto tributos temporales a la banca y las energéticas. Y tras confirmarse el dato del IPC del mes de noviembre, las pensiones contributivas subirán en 2023 un 8,5% con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de la Reforma de las Pensiones, aprobada en diciembre del año pasado. También lo hará el ingreso mínimo vital. Esto quiere decir que esta prestación no contributiva superará por primera vez como mínimo los 500 euros mensuales. Y les contamos también que la COE ha roto cualquier interlocución con el Ministerio de Trabajo hasta que no se rectifique la enmienda de los SERE que se pactó ayer entre los grupos del Gobierno y Bildu. La patronal la considera de tramposa y contraria a la buena fe. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. Para las patronales, el Ministerio de Trabajo ha quedado invalidado como interlocutor fiable por haber introducido una enmienda a la Ley de Empleo que devuelve el control estatal sobre los SERE. En un comunicado muy duro, tanto COE como CEPIME esperan una rectificación por parte de la cartera que dirige Yolanda Díaz y adelantan que hasta que eso ocurra rechazan la interlocución con el Ministerio por entenderla tramposa y contraria a la buena fe. Las patronales consideran que la nueva Ley de Empleo, que incluye una enmienda de Bildu, supone una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral, porque señala que en caso de despido colectivo la Inspección de Seguridad Social puede pronunciarse. A juicio de la patronal, esta modificación, que tiene como fin intervenir las decisiones empresariales, es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene también la normativa europea. Competencia investiga si Repsol, Cepsa y BP abusaron con el descuento a los carburantes. Cree que se aprovecharon de su posición de dominio al aumentar el descuento de 20 céntimos por litro del Gobierno a través de sus tarjetas de fidelización. Según fuentes conocedoras de la investigación, la denuncia parte de operadores más pequeños y de bajo coste. Y cambiamos de asunto. Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han propuesto sus candidatos al Tribunal Constitucional. Han elegido a los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa
Rosa y Pablo Lucas. Los 9 vocales han pedido celebrar un pleno extraordinario en un máximo de 3 días para tratar de sacar adelante sus nombramientos con las actuales reglas. Y sepan también que la Fiscalía solicita 5 años de cárcel por delito de sedición para cada uno de los 22 migrantes que huyeron de un avión tras forzar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Palma en noviembre del año pasado. Recordamos que el aterrizaje se produjo por una supuesta emergencia médica que resultó ser falsa. Tiene los detalles Javier García. El Ministerio Público señala que causaron una situación sin precedentes y que pusieron en peligro la seguridad aérea en el aeropuerto. Los hechos ocurrieron en noviembre del pasado año, cuando un avión que cubría la ruta Casablanca-Estambul hizo un aterrizaje forzoso debido a una falsa emergencia de los inmigrantes que intentaron entrar de forma ilegal en España. La Fiscalía reclama condenas que suman más de 110 años de cárcel. Sin embargo, con la reforma del delito de sedición propuesta por el Gobierno, las defensas de los imputados entienden que también quedaría despenalizado el delito de sedición previsto en la Ley de Navegación Aérea y que, por lo tanto, habría que revisar las penas y dejarles en libertad. Cabe recordar que hace solo una semana otros 28 inmigrantes también escaparon de otro avión en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Y fuera de nuestras fronteras terminamos contándoles que el Gobierno de Perú ha anunciado la declaración de emergencia en la red vial nacional, permitiendo que el ejército salga a las calles en un esfuerzo por proteger los puntos estratégicos del país. Mientras tanto, el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración, seguirá detenido al no prosperar su recurso de petición de libertad. Todo ello se produce cuando continúan las protestas y la oleada de violencia en el país, que ya ha dejado 7 muertos y 200 heridos. En casa de Herrero. Es Radio.